Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Hay dos pasajes bíblicos que demuestran una gran fe y los dos pasajes bíblicos se refieren a un centurión y un oficial, ambos romanos. En Juan 4, del 43 al 54, nos relata que un oficial del ejército romano tenía a su hijo a punto de morir. Este se enteró que Jesús estaba en Galilea. El oficial romano fue a verlo y le rogó a Jesús que fuera a su casa y sanara a su hijo. Jesús le dijo: vuélvete a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a su casa. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: su hijo vive. Él le preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó en cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. En Lucas 7 del 1 al 10 nos refiere lo siguiente: había un centurión del ejército romano cuyo siervo estaba enfermo a punto de morir. Este centurión era muy apreciado, pues le había construido una sinagoga a los judíos. Él envió unos dirigentes judíos para que abogaran por la salud de su siervo. Jesús fue con ellos. Estando cerca de la casa del centurión, este mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Qué gran fe tuvieron estos dos romanos en Cristo. Tuvieron más fe que los propios judíos. Por eso que Cristo dice en Juan 4:44: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Analizando estos dos pasajes bíblicos, observamos que Cristo no tuvo que ir a la casa de estos dos romanos para que se hiciese el milagro. Ellos tuvieron fe en Cristo y conforme a su fe les fue hecho. Esa es la fe que todo hijo de Dios debe de poner en práctica. Ellos creyeron en Cristo. ¿Creemos nosotros hoy en día en Cristo? Hoy en día ponemos nuestra fe en Dios. Mateo 21:22 nos dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Estos dos romanos creyeron, no dudaron del poder de Cristo. Ellos llegaron donde había que llegar. Ellos llegaron a Cristo y pidieron con fe. Hay cuatro cosas que están muy implícitas en estos pasajes bíblicos. 1. Ellos necesitaban una persona que tuviera el suficiente poder para sanar a su hijo y a su siervo. En Mateo 28:18 nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 2. Ellos sabían que Cristo tenía y tiene ese poder. En 2 de Crónicas 7:14 nos dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 3. Ellos pusieron su fe en Cristo. Veamos en Santiago 1:6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 4. Ellos supieron pedir. Leamos Santiago 4:3. Dice: pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Muchos van a brujos y ellos no tienen el poder de Dios. Dios es el que tiene el poder, entonces hay que ir a Dios. Los que van a brujos o algo similar ponen su fe en brujos, no en Cristo. ¿Qué van a pedir al brujo? El mal para otros, riquezas, las obras de la carne. Eso no es pedir. Salmo 146:3: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Salmo 118:9: mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Pero el hombre prefiere confiar en los príncipes. Cristo tiene todo el poder, no los príncipes. Vamos a Cristo, no a los príncipes.
vaya al tronco, no a las ramas. Lo primero que debemos hacer ante Dios es pedir perdón por nuestros pecados. Pedir que Él tome el control de nuestras vidas y ser llenos del Espíritu Santo. Cuando el hombre haga esto, no tendrá ni siquiera la necesidad de pedir. Así es, ni siquiera tendrá la necesidad de pedir. Así está escrito en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este día imitemos las cosas buenas. Imitemos a estos dos romanos llenos de fe en Cristo. Ellos no pusieron su fe en ningún dios romano. Pusieron toda su fe en el único Dios que hay. Pusieron su fe en Cristo Jesús. Que tengas un buen día. Pon tu fe en Cristo y recuerda, Dios es amor.